¿Estamos listas? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lida Velázquez. Yo soy la trabajadora comunitaria de información legal del Consejo de Desarrollo Hispano y en nombre del Consejo les doy la bienvenida a todas y todos los participantes a esta charla de hoy, todo lo que nos enseñó la pandemia, que hace parte de una serie de charlas informativas organizadas por el por el Consejo de Desarrollo Hispano, y la de hoy específicamente con la participación de la doctora Doris Greenspan, directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeras de Ontario, y a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida, doctora Doris Greenspan, y bienvenidos todos. Antes de empezar, entonces, vamos a hacer el reconocimiento del territorio. Y quisiéramos comenzar con el reconocimiento de que la tierra en la que hoy nos reunimos es el territorio tradicional de los pueblos originarios Hurón, Wendat y Petun, Seneca y más recientemente los Mississaugas del río Credit. El territorio fue objeto del acuerdo de Dish with One Spoon de Wanbund Belt, un acuerdo entre la Confederación Iroquesa y los Ojibwe y las naciones aliadas para compartir pacíficamente y cuidar los recursos alrededor de los Grandes Lagos. Hoy el lugar de encuentro de Toronto sigue siendo el hogar de muchos pueblos indígenas de toda la isla Turtle. Estamos entonces agradecidos de tener esta oportunidad de trabajar en la comunidad en este territorio. Ahora entonces quisiera una vez más agradecerles a todos por estar acá y les recordamos el próximo evento, una invitación muy cordial a preguntas y respuestas sobre las vacunas contra COVID-19, que será ahorita el jueves 27 de enero de 7 a 8 p.m. Estaremos en línea con expertos en vacunación, inmunología y enfermedades infecciosas del COVID-19 y recursos de Canadá. Y pues preguntas que siempre estarán surgiendo, se les responderá en línea en español. Y acá está la invitación y todos los detalles de cómo conectarse el 27 de enero del 2022, entre las 7 y las 8 p.m. Entonces, tenemos a la doctora doctora Doris Greenspan, es la directora ejecutiva en jefe de la Asociación de Enfermeras de acá, registradas de Ontario, por sus siglas en inglés, RNAO, y la asociación profesional representando a las enfermeras registradas, enfermeras practicantes y tituladas y estudiantes de enfermería en la provincia de Ontario, la jurisdicción más grande en Canadá. La misión de la RNAO es la de avanzar la política de la salud pública y el papel de las y los enfermeros titulados, registrados y a todas las practicantes. La doctora Greenspan asumió esta posición en 1996. Ella es la fundadora y visionaria de el programa tan renombrado internacionalmente, el programa de directivas de mejores prácticas de la RNAO. Ella también es una figura canadiense e internacional sobre las políticas de la salud y enfermería. Desde 1990 al 1996, la doctora Greenspan sirvió como directora de enfermería del Hospital Monte Sinaí de Toronto. Ella también ha trabajado en su capacidad profesional en la práctica y administrativa en Israel y los Estados Unidos. La doctora Greenspan nació en Chile. Tiene un diploma de enfermera titulada de la Escuela de Enfermería Hadassah en Jerusalén, Israel. Tiene una licenciatura en Enfermería y Comportamiento Organizacional de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Y tiene una maestría en las Ciencias de la Enfermería de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan, los Estados Unidos, y un doctorado del Departamento de Sociología de la Universidad de York en Toronto, aquí en Ontario, Canadá. La doctora Doris Greenspan es una catedrática adjunta en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Toronto, catedrática adjunta de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Ottawa y miembro asociada del Centro de Investigación sobre Latinoamérica y el Caribe, con sus siglas como se le conoce, CERLAC, de la Universidad de York.
La doctora Greenspoon fue miembro de la Junta de Directores de la Sociedad de Honor de la Sociedad Internacional de Enfermería, Sigma Phi Tau, perdón, Sigma del 2013 al 2017. Ella ha servido en varias fuerzas en capacidad de tarea de Sigma y en comités, y es una orgullosa compañera y asociada de esta asociación Virginia Henderson. Por más de 2 décadas, la doctora Greenspoon ha liderado programas internacionales en América Latina y Centroamérica, China y Europa, habiendo publicado y hecho presentaciones extensivamente en Canadá y fuera de Canadá. Ella también es una fuerte defensora, abogada del sistema de salud universal en Canadá y de la contribución de enfermeras, de todas las enfermeras y enfermeros titulados y practicantes para el éxito de sus funciones, en su experiencia en las áreas de salud, cuidado de la salud y enfermería. La doctora Greenspoon aparece frecuentemente en los medios de comunicación, en la legislatura de Ontario, impulsando la enfermería, la salud, las políticas sociales y prácticas basadas en evidencia. Ella ha aparecido también en los principales medios de comunicación de prensa y publicaciones por su liderazgo avanzado, osado, convincente y su liderazgo visionario. Los ejemplos incluyen el North of the City, norte de la ciudad, Ontario 2004, National Review of Medicine, Revisión Nacional de la Medicina, Canadá 2004, GP Provincial Profile, Ontario 2005, perfil provincial de la AGP, PACE International, Australia 2005, Paso Internacional, Factor Hispano 2006, Northern Economics, Economía en la Enfermería, Estados Unidos 2010, en el Jewish Tribune, Tribuna Judía, Canadá 2013, El País, España 2014, La Vanguardia, también en España de 2012 y 2014, y varios periódicos en varias plataformas de los medios y redes sociales y convencionales en Canadá, Chile, Perú y España. Durante su carrera, la doctora Greenspoon ha recibido numerosos premios profesionales y académicos. En el 2003 a ella se le fue otorgada la Orden de Ontario por el Gobierno de Ontario en reconocimiento del más alto nivel de la excelencia individual y logros en cualquier campo profesional. En el 2010, la Asociación de Negocios Hispano-Canadiense la nombró a ella una de las 10 hispanas canadienses más influyentes. En el 2011, la doctora Greenspoon a ella se le confirió el grado de doctora en leyes honoris causa por la Universidad de Ontario Instituto de Tecnología, y en el 2012 ella recibió el premio de liderazgo en enfermería de Sigma Lambda y At Large Chapter. También en el 2012 la doctora Greenspoon fue quien recibió beneficiaria del premio de liderazgo en enfermería en el Colegio Canadiense de los Líderes de la Salud. Y en el 2013 ella recibió la medalla de la reina por el aniversario diamante. En el 2017 a ella se le confirió para Florencia Nightingale, por el Colegio de Enfermeros de Perú. También en el 2017 ella fue declarada distinguida visitante de la Municipalidad de Tacna, Perú, y conferida en la medalla de la ciudad de Tacna. Y en el 2018 la doctora Greenspoon fue la primera enfermera que alguna vez se le haya conferido el doctorado honoris doctorado como causa por la Universidad de Lleida, España. Ese mismo año ya fue nombrada como compañera de la Academia Americana de Enfermería, y más recientemente la doctora Greenspoon fue presentada en el 2020 por la Academia Americana de Enfermería con el prestigioso premio COVID-19 Courage Award in Policy, premio por el coraje en la política COVID-19. Muy conectado ahí. Muchas gracias. Bienvenida la doctora Doris Greenspoon, y quien estará entrevistando hoy a la doctora, nuestra invitada especial, es Sandra
Farías, quien es licenciada en Comunicación Social en Argentina con una maestría en Comunicación Social y Periodismo y egresada de Periodismo en el Sheridan College en Ontario, Canadá, y quien ha trabajado en periodismo desde hace más de 30 años en medios de comunicación de Chile, Argentina y Canadá, con especialidad en radio. En Canadá ha sido reportera para Canadian Press, Radio Canada International, Toronto Sun y conductora del noticiero de Radio Voces Latinas, CHHA 1010, 1610 por más de 10 años hasta el 2019. Actualmente Sandra es editora del Boletín Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano y productora del podcast semanal La Cantina de Toronto. Bienvenida y muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Gracias. Qué Doctora. privilegio tener a una invitada como la doctora Doris Grinspoon en esta ocasión y poder tenerla además en nuestra casa, porque la casa del Consejo de Desarrollo Hispano es la casa de Doris Grinspoon, lo ha sido siempre, y sus contribuciones, su trabajo constante pensando en América Latina, su trabajo con la comunidad hispana aquí en Toronto realmente nos llena de mucho orgullo. Yo escuchaba la presentación de Lida y no hacía más que recordar todas las veces, doctora Grinspoon, que hemos tenido la ocasión de poder tener su palabra. Y una palabra que a mí me resultó muy importante y creo que resume su carrera es coraje. Ese coraje que la ha caracterizado siempre y que la ha puesto en primera fila. Y en esta pandemia, en esta crisis, ese es el lugar que tiene la doctora Grinspoon. Y por eso le damos esta noche para reivindicar su trabajo también y para que nos enseñe todas las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. ¿Quién mejor que Doris Grinspoon para darnos estas enseñanzas, estas lecciones de lo que ha sido este ya tercer año de pandemia? Y por ello le damos la bienvenida una vez más. Muchas gracias, Doris. ¿Cuál ha sido esa Un placer, Sandra, de primero. lecciones? Primero que nada, un placer. Gracias por tenerme nuevamente y gracias a todas las personas que están participando hoy día. Y yo creo que todos hemos tenido coraje. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho probar, ¿cierto? Si aguantamos o no aguantamos. Y nos sigue haciendo probar, porque ya cuando creíamos que estábamos ya, ¿cierto? Vino el famoso Omicron. Y ahora creemos que estamos ya, y algunos de nosotros creemos que no estamos ya. Y por eso lo digo a propósito, porque el hecho de que terminemos con esta espantosa pandemia es que entendamos que no es nosotros solos, que no es que si nosotros estamos bien aquí en Toronto o en nuestra casa, todo va a andar bien. Ahí empieza recién la tarea, ¿cierto? El de usar la máscara bien, porque oye, ahora estaba viendo la televisión, CTV. Te digo, me dio vergüenza, porque primero que nada, ¿cuánta gente que anda con la máscara todavía aquí? ¿Cierto? Empecemos por eso. Y algunos que tenían acento latinoamericano, así que me rompió el corazón. Segundo, la historia de la vacuna, si no es cuento, ¿cierto? Todavía estamos discutiendo lo de la vacuna cuando, oye, estaríamos con el polio aquí mismo si no nos hubiéramos vacunado en su momento, ¿cierto? Y después, ¿cierto? El resto de las cosas de tener cuidado con nuestras familias y con todos, de que en verdad la gente se vacune, que en verdad la gente use la máscara, que no crean que se acabó y que empecemos a hablar del mundo, porque si aquí tenemos un 90% de las personas vacunadas y todavía que un buen poco que no, porque ese 10%, la mayoría de los que están en el hospital, ¿cierto? Muchos de ellos son de ese 10% y podemos hablar, pero en el resto del mundo, ¿cierto? No hablemos de Chile porque ahí la cosa anda bien, pero hablemos de países en África, ¿cierto? Hablemos de otros países que son de pocos recursos. Es una vergüenza lo que hemos hecho con el mundo, ¿cierto? Un apartheid de vacunas, así de simple. Entonces tenemos que hablar con nuestros vecinos, tenemos que hablar con nuestros amigos, tenemos que tener el coraje de salirnos un poquito de nuestra propia piel y decirle a los otros,
oye, hay políticos, tenemos que empujarlos, que le den vacuna a todos, que le den vacuna a todos, porque estamos viviendo en un país muy rico, ¿cierto? Estamos viviendo, Canadá y Estados Unidos puede ayudar más de lo que estamos. ¿Qué hemos aprendido durante esta pandemia? Yo creo que primero que nada, hemos aprendido mucho de cómo se contagian o no contagian las cosas. Y miren cómo andamos mejor con la influenza por haber aprendido sobre la pandemia, ¿cierto? Que estamos limpiando y que estamos haciendo y que estamos lavándonos las manos y seguimos con todo eso que ya no tiene nada que ver con el COVID, entre paréntesis, pero que sirve mucho para la historia de la influenza, ¿cierto? De la gripa, y sirve mucho para la historia de los resfríos y para que andemos mejor en ese sentido. Así que eso tiene mucho que ver. Hemos aprendido mucho también de nosotros mismos, de cuánta paciencia tenemos o no tenemos, ¿cierto? Cuánta fuerza interna tenemos para seguir adelante y no dejarnos apagarnos, ¿cierto? Hemos tenido muchos aprendizajes, yo diría, de la gente que es generosa y la gente que es egoísta, ¿cierto? Yo me enojo mucho y Raúl, que trabaja conmigo, lo sabe, y yo creo que tú, Sandra, me has escuchado hablar de esto también, de las pocas, por suerte son pocas, colegas que tengo de enfermería que dicen, mi cuerpo es mi cuerpo y la vacuna es cosa mía. Oye, yo soy feminista, así que yo lo entiendo, pero no con la vacuna, porque tenemos que darnos cuenta de los pacientes. Entonces hemos aprendido mucho también de ser generosos, que no siempre se trata de qué es bueno solo para nosotros mismos, ¿cierto? Hemos aprendido mucho sobre Zoom. ¿Cuántos de ustedes sabían antes de Zoom? Yo he hecho entrenamiento, antes me pasaba en el avión, y si algo aprendí es que no voy a estar más pasándome en el avión. ¿Cuántos días de familia perdí en viajar cuando se puede hacer tan lindo a través de Zoom y no hay tanta necesidad? ¿Viajar a ver familia? Sí. ¿Bajar de paseo cuando quieran? Sí, todos echamos de menos eso. Yo ayer hablaba con mi hermana de Chile y le decía, no aguanto las horas más de verte y abrazar. Porque el Zoom me deja hablar con ella, pero no abrazarla, ¿cierto? No sentir eso, que somos tantos los latinoamericanos de piel a piel, ¿cierto? Pero hemos aprendido, ¿cierto? Hemos aprendido tecnología, hemos aprendido a comunicarnos con tecnología, cosas que van a servir mucho adelante. Hemos aprendido, ojalá que hemos aprendido que lo material no lo es todo, que se puede hacer menos shopping y se puede estar igual de feliz, quizás más, ¿cierto? Y que los momentos ricos con la familia, que tanto los latinoamericanos nosotros lo apreciamos, que los otros quizás no siempre lo vieron, pero nosotros lo vimos y podemos compartirlo con los demás, ¿cierto? Y hemos aprendido que el contexto tiene mucho que ver. Hay mucha gente que no se ha vacunado, no porque son militantes de la antivacuna y de los que fueron a los... Esa es la tele, perdón, lo voy a apagar. Eso porque estaba en CTV recién y mi marido lo dejó puesto, yo creo, grabando. En todo caso, hemos aprendido que sí hay un grupo chico de que son los militantes que van a los rallies, que dicen que no hay que hacer, no hay que quedarse cerrados cuando decían que había que quedarse cerrados y no usar las vacunas, etcétera. Son una minoría, hay que acordarse de eso. Pero sí que hay un grupo más grande que nos dejamos acarrear por retórica que no tiene nada que ver con la ciencia y que tenemos que abrir los ojos, ¿cierto? Porque en el proceso de caer en grupos que no son los grupos correctos que usan la evidencia, podemos hacerle daño a nuestra familia sin querer, ¿cierto? Y así conozco un montón que convencieron que el hijo no se vacune o convencieron que los abuelos, ¿cierto? E incluso en comunidades estamos teniendo una gran, yo sé que van a hablar de la vacuna de niños en unos días más, pero tenemos todavía alcances que hacer con la vacuna de niños. Porque incluso en las comunidades más vulnerables, donde es muy necesario, todas son necesarias, pero más vulnerables cuando viven 3 generaciones, se ha convencido a los abuelitos que se vacunen porque hay que cuidar a los abuelitos, se ha convencido que se vacunen a los hijos porque sí hay que vacunar a los hijos, pero los abuelitos y los hijos dicen a mi niño no. ¿Cierto? Los abuelitos y los hijos dicen a mi niño no, pero los niños
son vulnerables, no nos podemos olvidar. Hasta los 5 años no existe vacuna de 5. Tenemos un poquito de No te preocupes, eso me pasó a mí también. De 5 a 12, ¿sabes? De 5 a 12, solo el 51% están vacunados con una y el 10% con 2. Así que nos falta mucho trabajo para hacer. Y hay que hacerlo porque te digo que los niños sí que pueden tener muchas consecuencias. No se trata solo de estar hospitalizado o terminar en un cuidado intensivo y esas cosas terribles. Pero tener secuelas de COVID, nadie lo quiere. Así que vacunarse es importante. Hemos aprendido tantas cosas y hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos tanto, ¿cierto? Pero también hay un aspecto que yo creo que a veces pasa desapercibido, Doris, y acá tenemos la pregunta también de alguien que nos está escuchando y nos está viendo, que se refiere al tema del daño psicológico y el daño mental que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? En su experiencia en el trabajo en los hospitales, y también lo pienso para las enfermeras que han tenido que estar en primera línea y que han sufrido también el efecto psicológico de esta pandemia. ¿Qué nos puede decir al respecto y qué plan existe para superar ese trauma? Yo quiero, justamente estuve hablando hoy día con una periodista mucho de eso. Yo quiero decirte primero que nada, que en forma general, a través de todo el mundo, la enfermería lo ha visto muy duro porque somos las que estamos 24 horas al día al lado de los pacientes, porque las familias no podían estar al lado de los pacientes. Si te recuerdas, en la primera y la segunda ola, en los hogares de ancianos no dejaban ni siquiera entrar familia, que fue una barbaridad al final, fue una barbaridad y nosotros peleamos y logramos que se deje entrar. Así que las enfermeras no solo daban el cuidado con excelencia y expertise, también daban la parte emocional todo el rato, siempre la damos, pero todo el rato porque no habían familias, ¿cierto? Eso de ver tanto sufrimiento. Nosotros las enfermeras estamos de cierto modo no acostumbradas porque nunca te puedes acostumbrar. El día que te acostumbras mejor deja la profesión, ¿cierto? Pero sabemos que vamos a ver sufrimiento. Es la cantidad y la intensidad y lo largo, ¿cierto? El hecho de que las condiciones de trabajo, y eso es algo de aquí, no en todos lados, por eso que digo también tiene que ver con el contexto, que las condiciones de trabajo han sido tales que las enfermeras han trabajado 14, 16, 18 horas seguidas, oye, cancelado vacaciones, días off. Hubieron épocas en la tercera wave que tiraban una moneda para arriba. Si alguien llamaba enfermo y llamaban más de 2, 3 personas, tirar la moneda a ver quién iba a venir al otro día de que estaba off, venir. El hecho que salen del trabajo y ya las están llamando al tiro de vuelta, que por favor si pueden venir en 3 horas más. Es una intensidad y un peso tremendo. Pero yo no voy a dejar libre, ni ahora ni después, aunque creo que ahora estamos consiguiendo cosas y ya lo van a escuchar en febrero, al gobierno de esta provincia. El gobierno de esta provincia abandonó enfermería y yo se lo he dicho al Premier. Esto del Bill 124 lo tenían que sacar ya en marzo 11 del 2020. Cuando esto se transformó en pandemia, el Premier debería haber dicho este Bill Tagón. Llevamos 2 años y todavía no. Eso impacta a la enfermería. ¿Puedes explicarnos cómo? ¿Puedes explicarnos concretamente para aquellos que no saben qué es exactamente esa legislación? Sí, esa legislación es una supresión del aumento. Del aumento, gracias, del aumento de salario a las enfermeras. En general, lo que se hace es una negociación con el Labor Union, ¿cierto? Con el gremio. Y ahí ellos deciden, por ejemplo, los bomberos, los médicos, los policías recibieron entre 2,5% a 4% increase, dependiendo qué grupo. A las enfermeras la pusieron, porque los dejaron fuera de la ley 124. A la enfermera la pusieron adentro. Y el máximo que podían o que pueden hasta este momento es 1%. Cuando
todo ha subido, como ustedes saben, el costo de vida ha subido casi 5. Aquí la pusieron en 1. O sea, mientras los cargos de trabajo iban para arriba y para arriba y para arriba, porque habían menos enfermeras, ¿cierto? Y porque muchas se enfermaron, otras estaban agotadas, otras, como dices tú, tuvieron incluso cosas en la familia que necesitaban solucionar, quebramiento emocional, algunas, absolutamente que sí. Entonces, mientras menos hay, el cargo de trabajo más arriba y el salario cada vez más abajo. O sea, eso podría haber sido prevenido. Dentro de una pandemia incluso uno puede hacer las cosas mejor, ¿cierto? Los gobiernos tienen un deber de hacer las cosas mejor, los empleadores tienen un deber de hacer las cosas mejor. Nosotros hicimos una campaña ya meses sobre eso y yo creo que finalmente nos están escuchando y finalmente vamos a ver soluciones. Pero, como se dice, un poquito tarde, ¿cierto? Podía haber venido antes y yo creo que eso hubiera ayudado mucho la parte emocional, porque la parte emocional no es solo el agotamiento y el cargo de trabajo, es qué te motiva. Y yo no hablo del dinero, el dinero es algo de cómo te están tratando, ¿cierto? El hecho que tú aquí nos tienes hablando de enfermería, CTV recién nos tenía hablando de enfermería. Usted dígame cuántas veces vieron al primero en el micrófono y decir, gracias a las enfermeras que son, ¿cierto?, lo mejor que hay en este país, porque lo son. Los médicos también, pero las enfermeras también. Muy poco se dijo, ¿cierto? El equipo, sí, pero las que están ahí 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año son las enfermeras. No hay nada, no hay vuelta que darle, y los pacientes lo saben, y los médicos lo saben, y las enfermeras lo sabemos. Y volviendo a las lecciones, ¿verdad? Y a las cosas que se podrían haber hecho diferentes, cuando en su experiencia, doctora Grinspoon, se compara lo que se hizo en otros países, y usted conoce bien los modelos de salud de otros países, los mencionaba recién, ¿qué se podría haber hecho distinto y qué consecuencias ha tenido el hacer las cosas como se hizo acá en Ontario específicamente, me refiero? Varias cosas que se podían haber hecho distinto. El modelo de Ontario fue centralizado más que nada, especialmente al principio, por lo menos 1 año y tanto, en el modelo hospitalario. Si tú miras lo que se hizo en algunos lugares, bueno, a través de toda España, pero especialmente Islas Baleares, y si tú miras lo que se hizo en Cuba, es totalmente un modelo comunitario. Aquí, si ustedes se recuerdan, la atención primaria se cerró básicamente, ¿cierto? Si te veían por Skype, pero la atención primaria hasta hace muy poco no jugó ni un rol, recién hace 5 meses se abrió eso, ningún rol en la vacunación. En España la vacunación fue llevada por la atención primaria. Los hospitales se dejaron firmes como deben ser para los casos de crisis, ¿cierto? De que necesitan hospitalización. Aquí usamos los hospitales para todo, ¿ya? O sea, la primaria no se usó. La atención al domicilio, el home care, tampoco se usó, a tal modo que casi se desmanteló. Muchas de las enfermeras se fueron, ¿cierto? O de vuelta a hospitales, o se fueron a public health, a las clínicas para hacer las inyecciones. Pero los pacientes que necesitan atención en su casa, ya sean los pacientes porque tuvieron una cirugía urgente o son pacientes porque no pueden salir de su casa, hay muchos, o son pacientes con enfermedades crónicas que necesitan atención. Todos ellos podían haber sido vacunados en sus casas. De hecho, Cuba lo hizo, vacunó mucho en la casa, ¿cierto? No aprovechamos esos recursos y nosotros en el momento lo dijimos, no es que ahora lo estamos viendo. A veces uno dice, oye, es fácil mirar para atrás y decir. No, en el momento lo íbamos diciendo, incluso antes del momento. Mandamos cartas juntos con los de Home Care. Úsenos. Lo mismo primaria estuvo peleando mucho y nosotros ayudándolo. Eso podía haber expandido la capacidad del sistema de salud, ¿cierto? Porque hubiera usado todos los sectores del sistema de salud. Eso podía haber sido totalmente mejor. Y lo otro es que, por ejemplo, antes de las vacaciones, yo no digo no juntarse con la familia para los holidays, para Christmas, y no digo grupos chicos no juntarse,
pero teníamos que tener todo ese shopping de las malls abiertas para el famoso day después de eso, por eso tenemos lleno todo. Por eso tenemos lleno todo. Si el Omicron se contagia así, ¿cierto? Eso podía haberse esperado. Después cerramos los colegios. ¿Se acuerdan que cerramos los colegios? Bueno, cerramos los colegios, dejamos todo el resto abierto. ¿De qué se quedó? Los pobres niños se quedaron sin colegio, pero el resto estaba todo abierto. Entonces, muchas inconsistencias. Se ha dado mucho esa tensión incorrecta de que la economía y la salud se conflictúan uno del otro. Que si vas a cerrar porque hay que cerrar, porque hay muchos casos y los hospitales están colapsando, por ejemplo, o porque quieres prevenir que se colapsen, la economía va a sufrir. No, la economía va a sufrir solo si es que los gobiernos del día no le dan apoyo a los negocios chicos. Y a los negocios chicos hay que apoyarlos. Los grandes se arreglan perfectamente, perdóname que te lo diga, hacen un par de menos billones de, ¿sabes cuánto Walmart ahora sacó? Ni te digo mejor porque para que no esté en tu show. Pero los grandes se van a arreglar siempre, los mega box se van a arreglar, son los chicos que sufren y todo lo que el gobierno tenía que decir es vamos a mantener todavía cerrados, o sea, los restaurantes chicos, o sean los gym chicos, etcétera. Mientras los niños están en la casa, todo lo otro va a estar cerrado para que podamos, ¿cierto?, no colapsar el sistema y pueden haber seguido haciendo cirugías que gente está esperando ya 2 años y medio para sus cirugías. Oye, ustedes imagínense, más de alguno conoce a alguien o que tiene un cáncer inicial o que tiene que hacerse una operación de cadera o de rodilla. Oye, eso no son operaciones chicas, en el sentido que si fueran chicas vamos al Costco y compremos la operación ahí. Si uno se hace una operación es porque lo necesita. Y si esperas mucho, la persona se deteriora, no solo de cáncer. Una persona que tiene un problema de la cadera o de la rodilla y no puede caminar bien, empieza a caminar menos. Eso deteriora su salud, ¿cierto? Su salud física y su salud mental. Entonces deberíamos haber sido más congruentes. Cerrar cuando cerramos los colegios, tener mantenido todo lo otro chico, todo lo que no es esencial cerrado y darle apoyo económico a los negocios chicos para que no quiebren, básicamente, ¿cierto? Esas cosas otros países lo hicieron, ¿cierto? Pero también hemos hecho muchas cosas bien, ¿cierto? Estamos en 90% vacuna. Sí, no, y uno de los problemas a eso iba, ¿no?, del tema de la vacunación, porque la vacunación vino en un momento en que realmente era muy caótica la situación. Hace un año atrás comenzábamos con esta vacunación global, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hubo muchos desafíos y muchos tropiezos a lo largo de todo el proceso de vacunación. Y esa fue también una de las principales dificultades, ¿verdad? El comunicar la importancia de la vacunación. Y en esa comunicación también hubo fallas, pero también hubo aciertos. Y ahí quería tomar su palabra. Oye, ustedes saben que yo fui la que empecé a pedir de que el doctor Williams se ha cambiado, ¿cierto? Se recuerdan, el Medical Officer of Health, por sus problemas, no solo de comunicación, sino de conocimiento, según mí. Pero mira que estamos todavía haciendo errores. Que el otro día estuvimos corrigiendo al doctor Kieran Moore, que yo pensé que era excelente, cuando empezó a decir, bueno, la máscara, etcétera, y después la vacuna es todavía muy nueva para los niños. Después tuvo que corregir el pobre. Si es que no es muy nueva, si se han vacunado, ¿cuántos millones de personas, de niños ya, en todo el mundo? Y eso de la vacuna es nueva, es que no es nueva. Esta vacuna se empezó a desarrollar todavía cuando hubo SARS. Siguió desarrollándose, la mRNA es nueva, pero está funcionando fantásticamente, ¿cierto? Pero yo creo que en cualquier pandemia vas a tener, en cualquier crisis, no solo pandemia, vas a tener caídas de comunicación, ¿cierto? Vas a tener caídas de comunicación. Así que yo no creo que esto podía ser perfecto, ¿cierto?
Mira lo que está pasando en China, ¿cierto? Lo están manejando extraordinariamente bien, pero depende con quién hablas. Hay 70 personas, todos se quedan en la casa por un par de días y después se acabó, todos tienen vida. Pero no todos están de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? En el mejor de los casos complicado. Yo creo que nosotros estamos en la mitad. Tal como lo dije al principio, cuando empezamos un poco lento, yo dije, ya perdimos ser al frente de los mejores, ¿cierto? Pero estamos en la mitad, no somos ni los peores, no somos ni los mejores, pero ahora también depende mucho de nosotros a nivel individual, de nosotros a nivel de comunidad, que cuando veamos vecinos, ¿cierto?, que tienen conductas que no son propicias para seguir conteniendo lo más que se pueda el Omicron y lo que venga después, ¿cierto? Es muy importante que tengamos, como dijiste tú antes, el coraje de decirlo. No hay que pelear, no hay que discutir, pero en forma linda poder decir, oye, es que esto tiene implicación para todos. Por favor, ¿cierto? Hazme un favor por tus hijos, por tus nietos, por tus vecinos, etc. Y empujar a los gobiernos a que vacunen en Ontario más y más a las comunidades vulnerables, que sea de modo congruente con sus creencias y con sus culturas, ¿cierto? Con gente de la misma comunidad que puedan conversar y explicar, no solo convencer, explicar, y que empujemos al gobierno federal a que dé más apoyo a los países que no tienen las capacidades. Es que si no, no vamos a terminar nunca. Yo digo, no es solo generosidad y lo correcto hacer moralmente y éticamente, esto de ayudar a los países que tienen menos. Es sobrevivencia de nosotros mismos también. Porque si no, vamos a seguir así por un buen rato. Y la capacidad que existe de los gobiernos también de llevar información a sus ciudadanos, volviendo a la necesidad, ¿verdad?, de la comunicación que usted hablaba. ¿Cuál ha sido, en su opinión, la principal falla que ha ocurrido? Porque vemos en otros países que tenemos alguna información de otros países, pero acá nos llega también información reducida. Es muy difícil tener información de primera mano. Y sobre todo para las comunidades como la nuestra, la comunidad hispana, en donde la barrera del idioma también tiene todo un peso, ¿no? Entonces, ¿ha habido suficiente, en su opinión, información que llegue a esos grupos étnicos que en forma diversificada, ¿verdad?, ocupan la ciudad de Toronto sobre todo? ¿Ha llegado la información como tiene que llegar a tiempo, de una manera simplificada? ¿Ha sido suficiente ese trabajo? Yo te voy a dar, si hay personas que entienden bien el inglés, les aconsejo que lean uno de mis primeros blogs hace 2 años. Yo me di cuenta que nunca pensé que iba a ser una pandemia, pero yo ya había vivido el SARS, así que tampoco no pensé que no iba a ser. ¿Ok? Entonces yo en enero, cuando ya por las colegas con las que trabajamos en China, antes que estuviera incluso en los diarios, nos dijeron que habían unos problemas, y sabe que son muy leves para decírtelo ya, porque se cuidan de cómo decir las cosas. Y después salió una noticia chiquitita, nosotros pusimos en la página web, está pasando algo en Wuhan, tengan ojo. Y yo empecé a llamar al ministerio inmediatamente. Y muy poco después yo escribí ya un blog de lo que estábamos pidiendo al gobierno cuando el gobierno no estaba haciendo nada todavía. Y pedí también, y en esos puntos que pedí, una de las cosas que hablé es comunicación. Y dije, es vital que creamos, desarrollemos un movimiento social, dije. Pues nosotros en Areneo trabajamos mucho con movimientos sociales. Que hagamos que la comunidad entienda lo que está pasando ya, no que esperemos que haya una crisis, que vamos a tener que trabajar en esto juntos, que vamos a tener que seguir unidos juntos. Primero, esa parte es muy importante, nunca pasó, ¿cierto? El premier con el cual, entre paréntesis, yo hablé cuando no salía ni a la prensa y lo llamé y le dije, tienes que ir a comunicar. Empezó a hablar de Team Ontario.
Pero Team Ontario, cierto, tiene que traer a la gente a que sea Team Ontario. Y ahí viene lo que tú dices, ser transparente, tanto si las cosas son buenas o malas, no esperar a que haya la crisis, como siempre, el día antes de que van a cerrar o 2 días antes, la cosa está muy mal. No, mantén a la gente informada, si la gente no es tonta, es inteligente. No hay que tener doctorado y todas las cosas esas para ser inteligente. La gente entiende, tiene sentido común. La gente quiere que sus seres queridos estén bien. La gente quiere ellos mismos estar bien. Entonces, si la gente entiende, la gente coopera mucho más. Después, cuando empezaron las misinformaciones con grupos minúsculos primero, ¿cierto? Que incluían las pocas personas que empezaron a hacer las rallies. Eso se debería haber parado. Yo creo mucho en la democracia hoy. Yo 100% creo en la democracia. Pero democracia no quiere decir caos. No quiere decir que tengas grupos espantosos parados afuera de los hospitales, escupiendo a la enfermera, a médicos y a pacientes, o diciéndole que la vacuna es una tragedia y todas esas cosas. Eso no es democracia, eso es caos. Eso es caos. Y nosotros empezamos a pedir que eso se pare. Al primero le hicimos toda una campaña que cree safe zones, zonas seguras para los pacientes, para el personal que trabajaba para los colegios. Teníamos miedo que vayan a los colegios y de hecho fueron. El primero no lo hizo, pero Justin Trudeau sí nos escuchó y empezó con eso y ahora ya no pueden ir más a los lugares de trabajo, ¿cierto? No pueden ir a los colegios. Bueno, eso es un avance, pero eso tenía que pasado ya 1 año y medio atrás. Hubiera ayudado mucho, ¿cierto? Porque polarizó mucho a la gente eso. Polarizó mucho a la gente. Y polarizar durante una pandemia o durante cualquier cosa con grupos, yo voy a llamarlos militantes anti-masker y anti-lockdown, y los llamo a propósito así. Vuelvo a decir, no es toda la gente que va a esas demostraciones, no son todos, son un grupo minúsculo. Ahora ya no es tan minúsculo, ha crecido, ¿cierto? Es un peligro a la democracia, porque cualquiera de ustedes que estudie esos grupos, y nuevamente yo escribí en el blog bastante sobre esto, por lo menos en 5 semanas estuve escribiendo de eso. Muchos de esos grupos radicalizados de los militantes de las antivacunas, antimáscara, anti-lockdown, en general estamos hablando, si alguien no quiere el anti-lockdown, pero anda con máscara, no estás hablando de esos grupos, tienes que saber. Son los que hacen todo es no, porque te están tratando de envenenar, te están tratando, no vas a tener oxígeno y todas esas barbaridades que hablan. Esos grupos chicos están muy, muy conectados a la extrema derecha. Y eso no es cuento mío. Eso en el blog están los artículos de eso. Y eso es un peligro para el futuro, no solo para ahora. Así que eso hay que tener ojo y hay que saber con quién vamos y con quién no. Hay que saber con quién vamos. No son, ¿sabes? Se criticó mucho en un momento a las iglesias y a lo esto. No es cierto. La mayoría de las iglesias estuvieron apoyando todos los rules de salud pública, la mayoría. Muchos de ellos hicieron online las cosas, son minúsculos los que no apoyaron. Y ojo, tengan ojo, porque la ciencia es la ciencia. Si uno no cree en la ciencia, no vayan al hospital cuando necesitan cirugía, porque nosotros trabajamos basado en la ciencia. Es cierto. No hay nada que hacer. Hablando de polarización, doctora Grinspoon, ¿qué opinión le merece la decisión que probablemente se termine tomando en la provincia de Quebec de crear una multa a las personas que no se vacunan o un aumento en los impuestos? Se habla, ¿no? Estas medidas de castigo que poco y nada tienen que ver, ¿verdad?, con la educación, la concientización y sobre todo la aceptación de la ciencia como parte del bienestar colectivo, ¿no? Primero que yo te voy a hablar del punto de vista científico y del punto de vista de salud pública. Es pésimo. Te voy a decir por qué.
porque solo castiga a la gente que no tiene dinero. Los que tienen dinero y están en la retórica del no, van a pagar y van a seguir igual. No le importa ni las multas, ni el aumento de tax, ni nada. Y los que no tienen dinero son castigados. Así que no sirve. Del punto de vista de salud pública, eso no sirve. En vez de hacer lo otro, que Francia, que están con tanto problema, eso sí sirve. El de poner en los pasaportes, que nosotros estamos molestando todos los días al primer, pero no creo que este primer lo va a hacer, seguro que no ante las elecciones, aunque salvo que se arme otra vez, como si se acá la gorda o la grande, que el pasaporte tenga las 3 vacunas, que el pasaporte tenga tantas vacunas como es DIM necesario por salud pública. En este momento se sabe que con una vacuna estás mejor que con nada. Con 2 vacunas en general no llegas a la intensiva, puedes llegar al hospital, pero no a la intensiva. Y con 3 vacunas casi no hay nadie en sala intensiva, muy pocos. Y lo voy a explicar en un minuto cuando escuchan 50% y todas estas cosas que quiere decir. Entonces, el hecho de tener todas las vacunas protege a la persona de sí mismo, de enfermarse mucho y después dejar a la familia sin esa persona, en el peor de los casos, ¿cierto? O colapsar el sistema de salud. ¿Ya? O sea que no sirve esa medida del LEGRO en este momento porque solo va a dejar en su casa o va a ser a los que no pueden pagar. Los que pueden pagar van a seguir con su conducta anterior. Y no hay también ahí un riesgo del tema, la vieja discusión de la privatización de la salud, que también está... Eso se ha dado, pero yo no creo tanto que se dé, porque por eso lo habló Media Tax. Eso se ha dado en el sentido, y también por eso nosotros nos opusimos, Areneo, de que bueno, si vas a cobrarle a los que no se ponen la vacuna, le vas a cobrar a los que toman mucho y necesitan una operación de hígado, o le vas a cobrar a los que fuman mucho la operación el problema de pulmones. Yo no creo que eso pase en Canadá. En Canadá la privatización no va a pasar así. Yo te voy a contar cómo está pasando la privatización. En Canadá la privatización ya se dio mucho, y no solo este gobierno, sino que anteriores también, con la rehabilitación, por ejemplo, ¿cierto? En el sentido que si te da un stroke tienes tantas horas de rehabilitación, ¿cierto? Pero si necesitas más. Yo ayer hice un tweet sobre el long COVID. Ojo puse, long COVID, privatización, pregunta. Porque no hemos hecho ni un programa todavía sobre el long COVID. ¿Quién va a pagar el long COVID? ¿Quién va a cubrir a las personas el long COVID? ¿Se va a hacer el long COVID en las outpatient clinic de los hospitales? ¿O se va a hacer el long COVID en forma privada? Nadie lo está hablando, ¿cierto? Cuando se dio lo de abrir las escuelas, que nosotros pidimos que lo posterguen una semana, y lo pedimos con justa razón porque los hospitales estaban colapsados. Nosotros también dijimos, no solo porque los hospitales están colapsados, sino que porque también hay que prevenir lo más que se pueda el long COVID. No es solo cosa de llegar a un hospital. El hecho de tratar de no tener COVID o tenerlo cuando uno tiene 3 vacunas en vez de nada, es por el long COVID. Porque incluso si te salvas por no tener ni una vacuna y saliste de la sala intensiva, el long COVID va a estar ahí. Y es fregado. Nadie lo está hablando, pero ¿cierto? Porque pertenece. El long COVID está en las casas, no lo ves en los hospitales. La gente se va a la casa y nadie está hablando qué pasa después. Volvamos a las enfermeras en la trinchera, porque esta pandemia no se termina. Estamos, de hecho, ahora, a lo mejor nos puede dar los últimos números que hay en este momento en los hospitales que se van actualizando día a día. ¿Hemos llegado realmente al máximo de los casos de Omicron, como se cree?
¿Y comenzará ahora el descenso como ocurrió el resto de los países de Europa o estamos bastante lejos todavía de que termine la pandemia? ¿Y cómo sigue el trabajo de las enfermeras en este contexto? La pregunta es cuánto quieren deprimirse hoy día. Entonces, vamos, porque yo no puedo hablar sin ser transparente. En los hospitales están bajando las hospitalizaciones, un poco, de a poco, pero las ICU se están subiendo, porque el número de hospitalizaciones totales todavía es muy grande. Vamos a ver hoy día hay 550, creo, en las ICUs. Acuérdense cuando teníamos 400 antes, fuimos al lockdown. Tenemos 500 y tanto hoy día. Yo creo que hospitalizaciones, y no sabemos el impacto que el abrir los colegios tuvieron. Porque todo lo que se preocuparon los políticos de hablar es que los niños lo tienen en forma mild, moderada. Y los niños lo tienen en forma moderada y los niños lo tienen en forma moderada. Primero que nada, moderado de un grupo así de grande, una cantidad termina en la intensive care de niños igual. Y en Estados Unidos se está viendo y acá también. Segundo que nada, y lo más importante, es que los niños lo tienen moderado, pero no lo llevan moderado a la casa. Lo llevan más que los adultos. ¿Por qué? Porque los niños no pueden cuidarse tanto como nosotros con la máscara y con toda la historia. Los niños son niños. Entonces, en cierto modo, los niños pueden traer el virus más a la casa que los adultos porque no se pueden cuidar tanto. Por eso nosotros queríamos aplazar 10 días más la abierta de colegio. Ahora, muchos padres dejaron a sus niños en su casa. Ustedes saben eso, ¿cierto? Pero hay dos variantes nuevas. Por eso decía cuánto se quieren deprimir. Hay dos variantes nuevas ya en Escandinavia y en otros países que están tomando bastante fuerza. Todavía no se sabe cuán dañinas son o no, pero eso hay que tener ojo. Yo escribí ayer sobre eso un tweet. Les aconsejo que me sigan en tweet si quieren estar al día porque escribo mucho el tema. Esperemos, ¿cierto?, que no sean tremendas como fue este Omicron, pero lo que yo sí sé, para mantener un poco esperanza por lo menos, es que en marzo, cuando uno pueda estar más afuera, los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, vamos a estar mejor. Porque este virus se contagia, sea Omicron o lo que sea, mucho más cuando estás en lugares cerrados. Por eso y se contagia no por tocar cosas. Sí sigan limpiando y lavándose las manos, por favor, no se olviden nunca más. Eso es bueno para la influenza y es bueno para el resfrío. Pero el virus, este Omicron, y todo el virus del COVID, no solo el Omicron, se contagia a través del aire. Es como el cigarro, ¿cierto? Si está en una pieza y siente en la otra pieza el olor, es porque está yéndose por el aire. El Omicron es lo mismo. Pero afuera mucho menos que adentro, ¿ya? Afuera mucho menos que adentro. Yo espero que no dejemos las máscaras por mucho tiempo, porque las máscaras las vamos a necesitar. Y las vacunas las vamos a seguir necesitando, se los aviso ya. Y más vale que uno se acostumbre. En Israel ya dieron la cuarta vacuna a las personas de 50 para arriba. Ya la dieron, ¿cierto? Así que en Chile la están dando también. La vacuna va a seguir. Al respecto, muchos tienen todavía dudas, ¿verdad? Ya van algunos por la tercera dosis y están dudando de colocarse el refuerzo, la tercera dosis, a pesar de lo que se ha comunicado y de la gravedad de casos con 2 dosis nada más que hay en los hospitales. Pero, ¿qué certeza científica existe para las próximas dosis, para esa cuarta, para esa quinta dosis que podrían ser de aquí, por ejemplo, al otoño próximo, ¿verdad? Sí, yo creo que las vacunas van a seguir. La mRNA, que son la Pfizer y la Moderna, tienen la capacidad de cambiar muy, muy rápido sus vacunas, lo cual es fantástico. Ese es el avance más grande que se ha dado científicamente durante COVID, ¿cierto? Eso y las pastillas, pero podemos hablar de eso en un minuto. Las pastillas no es tan sencillo. Yo creo que van a haber variantes nuevas. Yo creo que van a haber vacunas nuevas
Yo creo que nos vamos a tener que vacunar nuevamente. Y cada vacuna agrega un porcentaje más. Con excepción de los que se pusieron solo AstraZeneca, si alguien tiene, por ejemplo, en tu grupo, gente que conocen, solo las 2 AstraZeneca, esa gente está en un riesgo horrible, porque la AstraZeneca se sabe ya que no era efectiva, pero ni cerca de tan efectiva como las otras. Por eso que a los que tuvieron 2 dosis de AstraZeneca les dan ahora o Moderna o Pfizer. Y las 2 son iguales, por favor. Me vuelvo loca cuando la gente empieza, pero yo solo quiero Pfizer, quiero Pfizer, quiero Pfizer. Bueno, yo quiero Coca-Cola, pero me hace mal para los huesos. Así que no importa si es Pfizer o si es Moderna, las 2 son buenísimas. Olvídense las que les den. Mientras más rápido, mejor. Y cuando haya la próxima, vayan y póngaselas. Tuve esa discusión con mi hermana ayer en Israel. Que, oye, nos están hablando de la 5ª. Yo ya ni sepa que me puse la 4ª, porque qué tontera si este virus se contagia igual. Ani, no terminaste ni siquiera en un hospital, ni nada. Vacúnate. Apenas te ofrezcan, te vacunas. Punto. Y así se lo digo a ustedes también. Hablemos también, Doris, de la medicación nueva que se anunció, ¿verdad? El Paxlovid. Sabemos que va a costar bastante distribuirlo, parece. Bueno, distribuirlo es una cosa. Lo otro es que no todos van a poder usarlo, depende de las medicaciones, no me voy a meter en detalles ahora, las medicaciones que están las personas. Hay que ver, cierto, dependiendo de las medicaciones, quién va a poder usarlo o no. Primero lo van a dar a gente de riesgo. Segundo que nada, eso hay que tomarlo muy temprano. Y acuérdate que hay muchos asintomáticos, así que no saben ni cuándo tomarlo, ¿cierto? Así que es bueno, es un avance. Yo creo que en unos meses más va a ser todavía, van a haber más cantidad, etcétera. Y dependiendo cómo esté las nuevas variantes, porque si las nuevas variantes son como Omicron, ¿cierto? O pesadas en cuanto, entonces van a tener que comprar mucho más de la medicación y poder buscar modos de distribuirlo. Y otra vez digo, no es solo a través de farmacias. Si hay primaria también, hay atención al hogar también. O sea, usemos para distribución, hay un modo de cómo distribuir. Yo no acepto eso que no se puede distribuir. Solo que tienen que ser personas, ¿cierto? O médicos o enfermeras, nurse practitioners, que pueden prescribir y pueden hacer la evaluación que la persona la pueda usar, ¿cierto? Vamos a dejar acá las preguntas, Doris, porque yo estoy seguro que hay muchas preguntas de la gente que está mirando. He visto algunas acá en el chat. Creo que Lida nos va a tomar nota de algunas de esas preguntas, que son algunas muy interesantes. He visto por acá una, por ejemplo, que habla sobre el ingreso de profesionales de otros países al sistema de salud, médicos, enfermeras, ¿no? Esa es mi pelea. Esa persona que escribió debe haberme escuchado en la tele, porque el CDC lo dio hoy día y está en todos lados y ahora van a ver mucho más. Primero que nada, a cualquier colega que escuchen ustedes, Lidita te lo digo, a cualquiera le dices que se contacten con Raúl y conmigo, porque yo las voy a ayudar. De enfermería hablo. No me importa si son AREN, si son RPN, si son nurse practitioners, enfermería, que se contacten conmigo porque las vamos a ayudar. Segundo, si, ni te cuento, porque es una barbaridad gigantesca. Tenemos 20,000. ¿Escuchas bien? No es 200, no es 20, 20,000. 20,000 enfermeras en proceso, algunas esperando hasta 8 años, y ahora estamos en una gran pelea sobre eso. De hecho, hoy día mandé una carta y mañana va a salir pública, pero ya salió en CBC en todos lados. El Bill 124 yo creo que vamos bien, pero como me dijo un colega hoy día, hasta que no lo vea todo arreglado, no te llevo a comer, porque yo dije, ese me dijo, nunca vas a conseguirlo, y que a mí, si yo soy ya, no existe que yo no consiga algo,
pero así que esa comida me la van a deber. Y ahora con las de que están esperando años. Oye, gente, hoy día Raúl estaba ahí, una colega nos contó que una persona que trabajaba en la seguridad, en la entrada del edificio, después de, el chico le dijo un día, me voy en mi último día hoy día, y ella le dijo, ¿a dónde te vas? Y él contó, y resulta que el chico es enfermero en su país. Hoy están trabajando en cualquier cosa. Y nosotros y mis colegas se están ahogando. No. Así que qué bueno que haga esa pregunta a la persona, que se comunique a través del DM, del Twitter directo conmigo, o Raulito pone tu email, porque yo no veo mucho los emails porque hay muchos, pero Raulito va a ver el email y me avisa y ahí apoyamos. Pues sí, doctora, qué bueno que mencionó eso, porque yo estuve leyendo que en Quebec sí llevan la liderazgo en eso, porque se ha organizado un comité de reclutamiento y de preparación de enfermeras y van y las invitan a diferentes países latinoamericanos. Sí, pero yo no quiero eso, ojo, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ir a sacar enfermeras de otros países que necesitan tanto como nosotros. Pero sí quiero ayudar a las 20,000 que están acá, sí, esperando años a que se las deje trabajar. A esas quiero apoyar. A las que decidieron por sí mismas que querían hacer de Canadá su país y que no es justo que ahora no las tengamos trabajando. En este momento puedo pensar en 2 médicos, doctora, que están aquí, que no están haciendo nada que tenga que ver con medicina. Obviamente tienen la barrera del idioma, y tengo también una auxiliar de enfermería a la que estoy motivando, entonces las voy a conectar con ustedes. Conecta a los 3. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta, doctora, ¿qué significa lo que algunos sectores comentan, que el virus se va a convertir en esta enfermedad endémica, y si es bueno para todos? Bueno, endémica es bueno, pero todavía no va a pasar eso. Eso que lo están hablando ya no existe todavía. Les cuento que es endémico. La gripe, ¿cierto? Viene todos los años, pero uno no vive pensando en la gripe. Llega la época de la gripe, te vacunas y chao. Convives con la gripe, no se colapsan los hospitales. Hay muchos con gripe en todos los inviernos, que sepas. Endémica quiere decir que puedes convivir con, que no se está, la cantidad de gente que se muere, que ahora todavía hay, ¿cierto? Que colapsan las unidades intensivas. Eso no pasa todos los años con la gripe, pero todavía no estamos ni cerca que sea endémica. Yo sé que hay algunos que están hablando, pero es un peligro que estén hablando así. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando la gente dice, no necesito usar la máscara más. Claro. Yo les aviso y les aconsejo, y a mi equipo en Areneo los tengo muy bien instruccionados a todos, porque nos hemos portado muy bien, ¿cierto, Raulito? Que por lo menos después cuando ya se acabe la pandemia, que faltan meses, si es que no un año, pero meses de seguro, yo voy a seguir usando la máscara, y le voy a decir a mi gente que siga usando la máscara, por lo menos en los subways, en los buses, en los negocios, por un buen tiempo. Oye, la gente en China usa la máscara siempre, ¿saben? Toda la vida. Yo he ido muchas veces por trabajo a China. Es precioso, entre paréntesis. Usan la máscara siempre. Sí. Yo no digo que la usen siempre, si están afuera en un parque y no está repleto, ¿cierto? Pero si están yendo a un negocio y cosas así, si están yendo en los subways que van siempre tan llenos, y los buses, máscara. Y si pueden comprarse la N95 o la KN95, mejor aún. Cuesta un poco más, pero dura mucho más también. La pueden usar mucho más también. Si es que pueden, ¿cierto? Eso depende de lo que uno puede, pero de todos modos máscara, si no. Tiene que cerrar bien. Bien, gracias, doctora. Y con respecto a qué es lo que significa el concepto de inmunidad de rebaño, para que en este momento. Esa es invención de
la inmunidad de rebaño, ¿sabes cuándo va a tomar? Cuando el 90% de toda la población, de todos ya, tenemos, ¿cierto? Sí. Y eso meto a niños ahí, todos. Que o tuviste el virus, o tuviste la vacuna, o cualquier, eso es lo que pasó con polio, que el virus ya no tiene dónde ir, ¿cierto? Pero como el virus está mutándose, Claro. la inmunidad de rebaño podía haber pasado cuando algunos de nosotros al principio pedíamos COVID-0. COVID-0 quería decir, yo hablaba de let's suffocate the virus, ahoguemos el virus antes que el virus nos ahogue a nosotros. Y yo lo decía y la gente me miraba así, yo decía, espérate que vamos a estar 2, 3 años aquí todavía con esto, si no. Al principio podías, porque no se había multiplicado, no se había... no, la variante, no se había okay. mutado. No había mutado. Sí, sí. Pero ahora ya se ha mutado y se está mutando todo el tiempo. Y el que tuvo la vacuna o el que tuvo el virus puede tenerlo de nuevo sin ni un cuento. Por eso que hay que seguirse cuidando. Lo que pasa es que si uno está vacunado o tuvo el virus, especialmente si estás vacunado con las 3, no te vas a morir de eso. Y eso sí que es bueno, importante, yo creo. Una de las poblaciones que menos se ha vacunado, Doris, es la población de embarazadas, y sabemos que la protección le pasa al recién nacido también, tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Yo espero que en Canadá no tan malo como en otros países. Oye, hay países en UK, ni me preguntes qué desastre con la embarazada. No hay ni un problema de vacunarse embarazado, todo lo contrario, y tienen que decirle a la gente que se vacunen embarazados. Tienen que decirle a la gente que se vacunen embarazados. Y no piensen que si tienen más educación o son profesionales lo van a hacer, porque yo tengo colegas, acuérdame Raulito, pues te cuento, en Chile incluso, en nuestro grupo de trabajo, donde no sé quién las convenció o por qué se convenció de no vacunar si la pasó tan mal que no tienes una idea, no tienes una idea. Y después el bebito agarró un desastre. La gente embarazada se tiene que vacunar igual que la gente no embarazada. De hecho, son grupos prioritarios. ¿Y qué pasa también con los niños, verdad? Porque sabemos que el porcentaje de niños vacunados entre 5 y 11 años sigue siendo muy bajo a nivel nacional. 51% con una vacuna y 10%, 11% con 2, muy poco. Eso hay que convencer a los padres y a los abuelos. Son los padres y los abuelos los que ahí deciden que no. Y es un gran problema. Es un gran problema porque es una tragedia si le pasa a algún niño, ¿cierto? A un adulto también, pero un niño. Y con el Omicron hay mucha gente también que piensa que como el Omicron da más leve y se han enfermado tantos jóvenes, como muchos pensarían, bueno, mejor me enfermo y así ya no me tengo que vacunar. ¿Qué pasa con ese razonamiento, con ese grupo de personas? Primero que nada, que de paso te puedes morir, así de simple, o terminar con long COVID, ¿cierto? Y las va a ver bien mal. Segundo, que puedes contagiar a toda tu familia, a seres queridos, que no tenías, ni se te ocurrió que los iba a contagiar, pero como eres asintomático, quizás los va a contagiar. Y tercero que nada, que el hecho que te vacunaste o no te vacunaste, o tuviste COVID o no, no dice que no lo vas a recibir de nuevo. Lo puedes recibir exactamente igual de nuevo. Así que no te sirve la batuta. Lo único que te va a salvar de no terminar el hospital es la vacuna. La vacuna no es reemplazada ni por la máscara ni por nada. Piénsalo en polio. Si las vacunas no servirían, ¿por qué se pusieron todas la vacuna de polio y terminamos con el polio? El problema es que aquí nos demoramos mucho, pero eso no existe. Y ahora déjame que te hable de que eso que es leve y etcétera. Tenemos el 90% de la gente vacunada, ¿cierto? Entonces, cuando en las noticias te dicen hay 50% vacunados y 50% no vacunados en la intensive care.
quiero que entiendan esto. El 90% vacunado de todos esos inmensos millones. ¿Cuántos millones? 33 millones en Ontario. El 90% de 33 millones son una montonera, ¿cierto? Y el 10% que no son vacunados son muy poquitos, pero el 50% de esos 10% terminan en el ICU. ¿Entienden la proporción de que cuando le dicen 50 y 50 es una explicación errónea? Porque uno es 50% de esa millonada de gente que se vacunó y el otro 50% de ese 10% que no se vacunó. O sea, es una montonera. De los que no se vacunaron proporcionalmente, no te salvas mucho. ¿Entienden eso lo que digo? Que la gran mayoría de los que están vacunados con 3 dosis, la gran mayoría no llega al hospital, ni llega al intensive, seguro que no. Pero en el grupo de los no vacunados es a la suerte de la olla y no mucha suerte. Y son de todas las edades. No son, y hay niños, no son, ahora, niños hasta 5 años no puedes vacunar, así que es difícil la cosa, pero los padres por lo menos que estén vacunados y los abuelos por lo menos que estén vacunados, ¿cierto? Pero los niños de 5 a 12 que no los vacunen, yo lo encuentro terrible, terrible, terrible. No sé si nos ha quedado alguna otra pregunta, Lida. ¿Está en camino la vacuna para recién nacidos a 5 años? Ay, estaba, pero no resultó. Estaba, pero no resultó, así que ahora siguen haciendo las pruebas y corrigiendo, etcétera. Y eso te sirve para entender que cuando la gente dice, hoy, pero no me voy a poner la vacuna porque no es segura, no existe. Cuando ya la prueban en Estados Unidos, en Canadá, es porque es segura, ¿cierto? Claro. ¿Y cuál ha sido el rol de Canadá, doctora, con respecto a compartir las vacunas con países más pobres? Bueno, depende a quién le pregunta. Si le pregunta al Prime Minister, va a decir que excelente. Si me pregunta a mí, voy a decir de poco, de mediocre a poco. Porque lo primero que debería haber peleado Trudeau, y de esto escribí yo en el blog hace muchos meses, es lo que hizo Biden, que dijo que iban a sacar la patente, que ellos estaban dispuestos a pelear porque se saque la patente, y Trudeau nunca lo hizo. Y después se dio a COVAX, ¿cierto? Vacunas, sí. Pero también se trajeron una montonera después para acá de esas. Así que es lo que hay que entender, es que si no se vacuna al mundo entero, mientras el mundo entero no está seguro, nosotros tampoco. Ahora, hay una vacuna muy prometedora del Dr. Hotz, H-O-T-Z, al que quiere seguirlo en Twitter. Yo estoy en contacto con él. De hecho, Raulito, le pedí que hagamos un podcast, así que acuérdame, tenemos que ver. Él produjo con su equipo en Estados Unidos una vacuna gratis. No va a cobrar. No pertenece a una compañía. Esa vacuna está siendo ahora revisada para potencial aprobación por la Organización Mundial de la Salud. El problema es que tenemos 6 meses, si es que tenemos. Cierto que el virus no siga mutándose, porque mientras más esperamos, más se muta el virus. Y más se muta el virus y más encuentra modos de cómo transmitirse más rápido. ¿Por qué? Porque el rol de los virus en general y del COVID no es diferente a eso. No es matar gente, es producirse. Claro. El rol de un virus para sobrevivir es me tengo que reproducir y reproducir y reproducir. El virus no es una persona ni una persona malvada que quiere matar. Él tiene que reproducirse, o el virus tiene que reproducirse. Entonces, cada mutación que sale trata de reproducirse para sobrevivir. ¿Cierto? El virus no quiere liquidarse. Así es la ciencia. Entonces, por eso que estamos en un reloj de tiempo de que se vacune a todo el mundo para que se acabe de reproducir este virus. Muchas gracias, doctora Greenspoon, por su tiempo, por su conocimiento, por su candor y gracias también a la periodista Sandra Farías, a Carmen Delia y a Fernando por la organización de esta charla informativa y esperamos verles próximamente. Y recuerde, doctora Doris Greenspoon, el Consejo de Desarrollo Hispano es su casa.
Muchas gracias. Un placer inmenso. Hasta luego. Que estén muy Cuídense, bien. un beso y un abrazo a todos. Gracias a todos los participantes. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias. 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 Gracias, Sandra, querida. A todos, gracias. Hasta luego. Felicidades a todos. Cuídense mucho. Continuemos. Cuídense y la máscara puesta encima de la nariz, por favor. Porque si lo veo en la calle, momento, les voy a mostrar, les voy a hacer una demostración. Bueno, doctora. Momento. Esta es la N95, entre paréntesis. Sí, señor. Bueno, pero la máscara tiene que ir siempre acá. Sobre la nariz. Y acá, todo cubierto. Eso cuando usan la máscara así porque no pueden hablar. A veces mi hermana me hace eso, la veo en la oficina y estoy hablando y, Ani, por favor no te masques la máscara que me vas a matar a mí. Dice que me molesta para hablar. Sí, muchas gracias, doctora. De veras que sí, sigamos trabajando en ello, cuidándonos, protegiéndonos y a los demás. Háganlo, Abrazos. que la vida es linda. Sí, Gracias. Gracias. felicidades, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.